Hola, mi nombre es Angélica Domínguez, estudiante de la especialización de Derecho de los Negocios de la Universidad de Externado Colombia, y hoy les voy a contar qué está pasando con la tasa de referencia del Banco de la República. Pero antes de pasar a este tema, debemos tener claro un concepto fundamental como lo es el de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Es básicamente el aumento generalizado en el precio de los bienes y servicios durante un periodo determinado de tiempo que produce pérdida de poder adquisitivo. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Si hoy con 1.800 pesos puedes comprar una docena de huevos al precio del ministro Carrasquilla, en un periodo inflacionario con esos mismos 1.800 pesos solo podrías adquirir 7 huevos. Ahora sí, pasemos a la tasa de referencia del Banco de la República, que no es otra cosa que la tasa de interés que el Banco Central le cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace. Estos préstamos generalmente son a muy corto plazo, a unos 7 o 14 días, y son utilizados por las entidades financieras para incrementar los recursos con que cuentan para dar préstamos a sus clientes. De esta forma, si la tasa de referencia del Banco de la República es baja, habrá un incentivo para que las entidades financieras le pidan prestado al Banco Central e incrementen los recursos para dar más crédito a las personas. Por el contrario, si la tasa de referencia es alta, se producirá el efecto contrario. Los bancos no querrán pedir prestado al Banco Central y tendrán menos recursos de crédito para ofrecer a sus clientes. ¿Pero qué tiene que ver la inflación con la tasa de referencia del Banco de la República? Pues todo, porque la tasa de referencia es la principal herramienta política monetaria con que cuenta el Banco de la República para mantener baja y estable la tasa de inflación y contribuir al crecimiento de la economía colombiana, ya que una alta inflación o una hiperinflación podría generar problemas en el crecimiento económico, al igual que una deflación o baja en el precio de los servicios y productos podría generar una recesión económica o peor aún, una depresión en la economía nacional. Entonces, cuando la tasa de referencia está alta, es decir, por encima del 4%, el Banco de la República interviene subiendo la tasa de referencia para disminuir la cantidad de liquidez en la economía colombiana. Por el contrario, cuando la tasa de inflación está baja, es decir, por debajo del 2%, el Banco de la República disminuye la tasa de referencia para aumentar la cantidad de dinero en la economía. Pero, ¿qué está pasando en Colombia? Las medidas implementadas por el gobierno nacional y por las autoridades locales para hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19 han producido una recesión en la economía nacional. Y la inflación disminuyó por debajo del 2%, razón por la cual la Junta Directiva del Banco de la República desde marzo de 2020 ha disminuido su tasa de referencia hasta llevarla a su mínimo histórico en 1.75%, porcentaje hasta el cual se ha mantenido hasta la fecha. ¿Y esto qué significa? En teoría que en Colombia hay más dinero para que los colombianos accedan a créditos y con ello puedan consumir más y contribuir a la estabilización de la economía y a la tasa de inflación. Suena lindo, ¿cierto? Pero eso no es lo que está ocurriendo en el país. Por el contrario, la tasa de inflación está bajando y la economía no está creciendo a los niveles esperados. La inflación en marzo de 2021 se ubicó en 1.5%, es decir, 1.5 puntos porcentuales por debajo de la meta de inflación del 3%. Asimismo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que en Colombia hay 3.400.000 personas desempleadas, 7.047.000 personas en extrema pobreza y 21 millones de personas en pobreza monetaria, lo que equivale al 42,9% de la población colombiana. Es decir, que en Colombia casi la mitad de su población es pobre, así que a pesar de que tengamos las tasas de interés más bajas en la historia de nuestro país, es decir, el crédito está muy barato y es un buen momento para endeudar, los colombianos no cuentan con los recursos suficientes para acceder al sistema crediticio, lo que demuestra que los problemas de la economía nacional no se resuelven con aumentar la ya sobreliquidez de la economía, sino implementando medidas que incentiven el empleo y el consumo, acompañada de una reforma no solo tributaria, sino laboral y pensional, una reforma que permita atacar todos los frentes de esta crisis económico-social.